Aleluya. Si ese aplauso es para Dios, se lo puede dar más fuerte. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos están hoy que no estuvieron anoche? Levante su mano. Qué bueno. Qué bueno que llegó y no se perdió también el día de hoy. Gloria a Dios. Fíjese que uno como predicador le tiende a pasar que quedan muchas cosas en el tintero. Uno estudia y Dios le da a uno tanto que van quedando cositas. Así que anoche el Señor ponía en mi corazón de alguna manera hablar sobre un tema que sé que le va a bendecir. Siempre la palabra de Dios bendice. Pero tengo una frase que hace muchos años, muchos años el Señor me regaló. Y es que hay gente que cuando cambia de nivel no sabe caminar en el nivel en el que Dios le ha puesto. Y algo que debemos de aprender es que cuando nos convertimos, cuando tenemos un encuentro con Dios, hay una escalera. La salvación es el primer paso de un gran camino. Algunos creen que ser salvo es todo. Sí, es todo. Todo lo que no puedes hacer, todo lo que no puedes comprar, todo lo que no puedes alcanzar te lo da Dios. Pero una vez que te conviertes, que naces de nuevo, hay una carrera ascendente, continua, constante. El evangelio no son altos y bajos. El evangelio no es venir el domingo a la iglesia. El evangelio no es ofrendar y diezmar solamente. El evangelio no es ser parte de la iglesia, aunque también es todo esto. Caminar en Cristo representa todo el tiempo subir de nivel. Y la realidad es que cuando miramos en la palabra del Señor, yo veo que en el corazón de Dios hay un anhelo porque todo el que le conozca suba de nivel. La mejor manera de entenderlo es entender por qué toda la Biblia está llena de montes y por qué cada vez que Dios quería hablar con alguien le decía sube al monte. No era porque Dios quería que pasaran trabajo subiendo una colina, es porque había un mensaje codificado para la iglesia de hoy que no quería pagar un precio. Y ese mensaje era: tienes que aprender a subir de nivel, porque hay cosas que no se van a experimentar en el nivel básico, en el nivel humano. Cuando Dios habla con Abraham le dice: te daré descendencia, pero tu descendencia tendrá estaturas, algunos serán como la arena del mar. Sí, y a veces creemos que la profecía solo hablaba de abundancia, pero es que la arena del mar nunca deja de ser arena, es pisada, es movida, es sacudida. Sin embargo le dice: y te daré descendencia como las estrellas del cielo. Cuando habla de las estrellas del cielo, estaba hablando no solo de la cantidad, estaba hablando de la condición. Y decía: las estrellas del cielo, hermano, tienen una posición en el cielo, giran, orbitan alrededor de un ser. Y allí están. Lo que Dios estaba diciendo es: Abraham tendría hijos como la arena del mar y tendría hijos como las estrellas del cielo. Hoy tenemos cristianos que viven en un nivel terrenal y tenemos cristianos que viven en niveles superiores y que todo el tiempo quieren subir de nivel. En el libro de Ezequiel hay una profecía cuando se habla de las aguas salutíferas y se empieza a hablar de ellas y dice que cada vez que se medían las aguas subían y se medía y las aguas subían y medían 1000 codos y las aguas subían, y que cuando el río fue tan grande, el hombre que se había tirado a nadar en las aguas ahora dice que las aguas lo llevaban donde quería. El cristiano de hoy va donde quiere, no donde Dios quiere. Está donde quiere, no donde Dios quiere. Vive como quiere, no como Dios quiere. El cristiano de hoy quiere vivir como Juana, que hace lo que le da la gana, pero no quiere vivir alineado a la palabra de Dios. El cristiano de hoy quiere tenerlo todo sin pagar un precio por nada, en lugar de pagar un precio solo por gracia. Solo por gracia. Así que el mensaje que te traigo en este día es fácil. Dios quiere que subas de nivel. Dios quiere que cambies tu nivel. Dios quiere que cambies el nivel en el que vives. Quiero hacerte una pregunta. ¿Todavía sigues viviendo el mismo evangelio hoy que el día que te convertiste? Eso habla de una sola cosa: estancamiento. Si hoy sigues viviendo el evangelio de la misma manera que el día que te convertiste, es señal de que te estancaste. La gente cree que no ir al mundo es
es señal de estar bien. Si tan peligroso es involucionar, también es peligroso estancarse, porque las aguas estancadas solo producen infección y muerte. Y a veces decimos, yo llevo mucho tiempo en el evangelio, pero sigues viviendo igual desde el día que te convertiste. No ha cambiado tu idioma, no ha cambiado tu familia, no ha cambiado tu servicio, no ha cambiado tu mente, no ha cambiado tu corazón. No has cambiado de nivel. Así que quiero llevarle a la palabra. En el libro de Génesis capítulo 22 versículo 2, Dios le habla a Abraham. Y cuando Dios le habla a Abraham, le dice en Génesis 22:2, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, el monte Moriah. Mi pregunta es, ¿por qué razón Abraham tenía que subir al monte para sacrificar a su hijo, si podía sacrificarlo en todos lados? De pronto me parece que emprender un viaje tan lejos, ir al monte Moriah para sacrificar un hijo, cuando podía sacrificarlo en casa, cuando podía sacrificarlo en cualquier lugar. ¿Por qué Dios le dice sube al monte a hacer el sacrificio? Fácil, porque hay niveles donde sacrificar te duele, donde sacrificar produce queja, donde sacrificar produce molestia. Pero cuando tú cambias de nivel, sacrificar se vuelve deleite. Hay gente que no siente deleite en sacrificar, que el llegar a un culto temprano es dolor. Ay, yo quiero servir, pero es que esa gente es demasiado, son 3 cultos los domingos, yo tanto no. Sacrificar te duele cuando tú no has cambiado de nivel. Cuando tú cambias de nivel, el sacrificio no lastima, el sacrificio no te duele. El sacrificio no te hiere, porque hay niveles donde sacrificar se te hace fácil. Y yo quiero preguntarte, ¿qué has sacrificado tú por Cristo? ¿Ya sacrificaste la cuenta de TikTok que sigues? ¿Ya sacrificaste la playlist que no le agrada al rey? ¿Ya sacrificaste los perfiles que siguen que sabes que no te edifican? ¿Ya sacrificaste las series que miren que no te convienen? No has sacrificado y te duele hacerlo porque no has cambiado de nivel. Queremos recibir mucho de Dios, pero queremos darle muy poco a Dios. Hablamos de que Cristo murió, pero nadie está dispuesto a morir así como lo hizo Cristo. Y el evangelio que produce vida siempre comienza produciendo muerte, porque Dios te manda a morir para que luego comiences a vivir. La pregunta es, si cambias de nivel, sacrifica. Si no puedes sacrificar, es señal de que nunca has cambiado tu nivel. ¿Cuántos años llevas convertido? 15, 20, 30, 40, 50. Y todavía no haces nada por Dios. Pero quieres a Dios haciéndotelo todo. No lo pones a ser mandado porque sabes que para eso no lo puedes usar. Tienes una palomita colgando en el carro. Aquí llevo al Espíritu Santo. Tienes un pescadito pegadito atrás en el carro. Aquí viene un cristiano. Pero cuando hay fiestas familiares todavía no se enteran de que has conocido a Dios. Porque no puedes sacrificar. No puedes sacrificar. Esperas una corona en el cielo sin sacrificar la corona en la tierra. La corona es cerveza. Hermano amado, cuando Dios le dice a Abraham, sube de nivel, sube al monte Moriah, le está diciendo, hay niveles donde sacrificar no se puede. Hablamos de Abraham, pero yo me pregunto, ¿quién es capaz de entregar su hijo? Si a veces ponemos mala cara cuando simplemente un servidor le dice, papito, muévete un poquito. ¿Entiendes por qué Dios no te ha pedido a tu familia? Porque conoce tu corazón. ¿Te molesta si el maestro de área de niños le dice a tu niño, papi, guarda el celular que vamos a dar? No, en la iglesia no pueden mandar a mi hijo, pero el director de tu escuela no le pone complaint. No sabe sacrificar. Vivimos un evangelio que no nos ha costado nada, pero no queremos pagar nada por el evangelio que vivimos. La gracia se nos regaló y la salvación es gratis, pero hay un nivel que debemos de empezar a llegar, y es el nivel de entender por revelación que el sacrificio de Cristo costó
algo y que tenemos que cambiar de nivel para empezar a sacrificar por amor a su nombre. Que llegue a nosotros la necesidad de despojarnos voluntariamente de todo lo que a Dios no le agrada. No solo Dios le pide a Abraham que suba al monte, Dios le pide a Moisés que suba al monte. Moisés no era un hombre joven, tenía 80 años, 40 mal cuidados en el desierto pastoreando ovejas. Si usted ha estado en el desierto, usted sabe lo que es el desierto. Muy lindo en postales, muy lindo en fotos, la realidad es incómoda. Caminar en el desierto es hundirte. Caminar en el desierto es no avanzar. Caminar en el desierto es pisar y sentir que donde pones tu pie no es firme, que la arena se hunde. Caminar en el desierto es sentir que tus tobillos se inflaman porque das 4 pasos para avanzar uno. Y en ese desierto vivió Moisés por 40 años pastoreando ovejas ajenas. Dios lo llama, 80 años de edad. Y llega un momento donde en el libro de Éxodo capítulo 24 versículo 12 Dios le dice a Moisés: sube al monte. Sube al monte. ¿Sabe qué me impresiona? Que Moisés sube al monte cada vez que Dios le dice que suba. Luego de tarea busqué cuántas veces Moisés subió al monte, cuántas veces subió el Sinaí, cuántas veces Dios le pidió que subiera al monte. Cada vez que subía al monte había un trato de Dios con él. Cada vez que Moisés subía de altura había un trato con él. En Éxodo 24:12 dice: Jehová le dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá. Y yo te daré tablas de piedra y te daré la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Se sube con un peso y se baja de otro. Moisés subió con manos vacías y bajó con la ley en ella. Cada vez que tú subes de nivel, recibes algo. Cada vez que tú subes de nivel, recibes algo. Hay gente que se está preguntando: ¿por qué Dios no me revela? ¿Por qué se me acabaron los sueños? ¿Por qué murieron las profecías? ¿Por qué se me secaron las visiones? ¿No será que te bajaste de nivel y ya no subes al monte a buscar a Dios? Moisés subía al monte con las manos vacías, pero bajaba del monte cargado de piedra. ¿Sabe qué es eso? Peso. Él bajaba con peso. Hay gente que no pesa nada en lo espiritual. Hay gente que se ve muy bonito en el altar, pero en lo espiritual se ve muy feo. Hay gente que tiene una posición visual, pero cuando le miras el corazón, tú dices: hubiera preferido jamás haberle conocido. Porque nunca han subido al monte. ¿Sabe por qué Coré murmuraba? Porque no subía al monte. ¿Sabe por qué aquel llegó a coger el manto babilónico y meterlo en el campamento? Porque no subía al monte. ¿Sabe por qué Miriam, la que profetizaba, murmuraba de su hermano el líder Moisés? Porque no subía al monte. ¿Sabe por qué Aarón consiente al pueblo en lo que el pueblo quería y no agrada a Dios en lo que Dios quería? Porque no subía al monte. El único hombre que subía al monte era el hombre que vivía conforme a la ley de Dios y que agradaba a Dios. Esto representa que si tú no cambias de nivel, tú no agradas a Dios. Hay niveles donde estás que te permiten, te hacen el pecado fácil. Hay niveles donde pecar es fácil. Nadie me ve. En la iglesia no andan para nada. Tengo 2 perfiles. Tengo el de Instagram para la iglesia y tengo el privado para los que yo quiero. Tengo el perfil del servidor de la iglesia, pero tengo el perfil que nadie conoce, solo los íntimos. Tienes que subir al monte. Tienes que subir al monte. Tienes que cambiar la dimensión en la que vives, porque solo cuando se sube al monte el pecado se vuelve difícil. Ahora entiende por qué Moisés vivía enojado con el pecado del pueblo. Porque en el monte la percepción del pecado cambia. Hay gente que no mira las cosas malas como malas porque le falta nivel. Hay gente que puede llegar a aplaudir lo malo porque le falta nivel. Hay gente que llega a celebrar lo malo porque le falta nivel. Pero cuando tú alcanzas el nivel, deja de celebrar lo malo. Hasta una fiesta te parece mal, porque a Moisés la fiesta le parecía mal. A Moisés el baile le parecía mal. A Moisés lo que tenían hecho le parecía mal. Y Moisés decía: ¿cómo pueden hacer fiesta si Dios no es el centro? Pero hay un becerro. Es que hay gente que tiene una imagen pero no tiene a Dios. Hay gente que tiene la palabra pero no tiene a Dios. Hay gente que tiene el eslogan pero no tiene a Dios. Hay gente que tiene talento pero no tiene a Dios. Hay gente que tiene dones pero no tiene a Dios, porque no ha subido de nivel.
Viene Moisés, quiebra las tablas y Dios le vuelve a hablar y le dice: sube. Pero esta vez, sube la tabla que rompiste. No crea que era la piedrita que David recogió en el río para matar a Goliat. Eran tablas de piedra. Tablas de piedra. Y Moisés toma las tablas de la piedra y tiene que volver a subir al monte con los pedazos de la tabla. Porque hay un nivel que cuando llegas ahí, aprendes a hacerte responsable de tus acciones. El problema que tenemos hoy es que nadie se hace responsable de sus acciones. Y aparece la justificación. ¿Por qué el pueblo hace fiesta? Aarón, ¿por qué hiciste un becerro? El pueblo. ¿Y por qué ustedes hicieron esto? Porque alguien me dijo. Todo el mundo tenía justificación menos el hombre que tenía altura. El hombre que tenía altura dijo: yo quebré la ley, yo cargaré con los pedazos de la ley, iré de nuevo al monte, a la presencia de Dios, porque soy responsable de mis acciones. Mi pregunta es: ¿alguna vez te has hecho responsable? ¿O solo manejas el lenguaje de la justificación? Mi mujer se fue. No sé por qué, porque yo soy un buen esposo. Todo se lo pagaba, pero nunca estabas. No eras cariñoso, no eras un hombre de Dios. Maldecías, agredías y destruiste. Pero te conviene culpar a alguien. Yo no sé por qué mis hijos se fueron de la iglesia. Algún líder los hirió. ¿No será porque cada vez que salías de la iglesia tus hijos te oían hablar mal de alguien? Y cuando creció dijo: ¿cómo voy a ir al lugar que tanto daño le ha hecho a mami? ¿Cómo mami va a querer que yo vaya al lugar donde solo la lastimaron? Hermano, subir de nivel es aprender a hacerte responsable de tus acciones. ¿Eres responsable de tus acciones o todo se lo achacas al diablo? Vengo a decirte algo: el diablo no te obliga a pecar, solo te seduce a hacerlo. Si tú pecas es por tu concupiscencia, no por lo que hace el diablo. El diablo te seduce porque te conoce, pero tú consientes en pecar. No, hay gente que no me entiende. Ay, yo no sé qué hizo el diablo conmigo. ¿Qué puerta le abriste al diablo para que te destruyera a ti? Ay, yo no sé cómo el diablo me ató. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Cómo estaba que permitiste que el enemigo te destruyera? Pero solo cuando cambias de nivel te aprendes a ser responsable. Oye, qué mal tocamos hoy. ¿Qué pasó? Debe ser el del piano. Y el del piano no, es que el sonido. Y el del sonido, yo no tengo nada que ver con lo que ellos tocan. ¿Y por qué tú te desafinaste? No me mandaron la lista a tiempo. La mandaron hace 3 días. It's not enough. No es suficiente. Y de pronto todo el mundo se pelotea porque viven en el nivel terrenal. Cuando la gente cambia de nivel, empieza a decir: yo soy responsable, yo fallé, me tocaba a mí, yo tenía que haberlo hecho, yo tenía que haberme ocupado. Hermano, cuando usted es responsable, usted empieza a exigirse: me falta oración. No, pero es que yo sirvo demasiado. A mí no me interesa si te llenaste la agenda, porque la agenda del cielo la tienes vacía. Hay gente que tiene mucho tiempo para todo, pero tiene poco tiempo para Dios. Hay gente que tiene mucho tiempo para servir, pero tiene poco tiempo para Dios. Ay, pastora, no nos acabe con los servidores. No. Lo que te estoy diciendo es que tú no puedes tener la agenda llena y tener la agenda de Dios vacía. Hay gente que quiere ser respaldado sin nunca haber subido de nivel, sin nunca haber pagado un precio. Oh, hermano amado, no se puede en el nivel en el que estamos aspirar a cosas grandes. Fue en el monte donde Moisés recibe el diseño. Diga conmigo: diseño. Hay gente que aprendió el diseño babilónico, el diseño de Egipto, pero no tiene el diseño del reino, porque el diseño del reino no te lo dan en un curso de formación de empresa. El diseño del reino se recibe cuando cambias de nivel. Hay gente que quiere manejar el equipo de servicio como maneja su corporación. No se puede. Cambia de nivel para que te revelen cuál es el diseño del reino. Estás mirando a todos los lados menos para el cielo. Aquella iglesia lo hace así, aquella iglesia lo hace asado, aquella iglesia lo hace más cual, aquella iglesia me gusta más, en aquella iglesia esto es mejor. Deja de comparar y empieza a mirar al cielo, porque el diseño solo se obtiene cuando se cambia de nivel. Cuando se cambia de nivel. La ley, el diseño, la revelación
siempre la recibió Moisés cambiando de nivel. No esperes tener diseño, revelación y relación si no cambias de nivel. Conozco mucha gente que nunca ha faltado a un culto, pero conozco mucha gente que nunca ha estado presente en la oración. Conozco mucha gente que le gusta tener una cara bonita cuando se para en el altar, pero que nunca quiere que se le corra el maquillaje bajo la presencia de Dios. Puede decirle al que está a tu lado, pregúntele, ¿te falta nivel? Es que cuando tú bajas de la presencia de Dios, a ti no te importa quedar bien con la gente. Cuando Moisés bajaba de lo alto, ponía un velo para cubrir la gloria. Él no quería impresionar a la gente. Por los poros se le salía la gloria. Pero Moisés decía, yo no quiero que esta gente me respete por lo que ve. Yo quiero que esta gente respete a Dios, al que me llamó y al que me escogió. Cuando a ti te falta altura, tú quieres impresionar. Cuando tú estás lleno de Dios y vienes de un nivel muy alto, tú no quieres quedarle bien a la gente. Tú quieres verte bien delante de la presencia de Dios. Hoy vivimos en la época donde vernos bien es más importante que estar bien. ¿Cómo estoy? ¿El pelo? ¿La ropa? Yo no estoy diciendo que hay que ser descuidado. Yo estoy diciendo que hemos descuidado nuestra condición por encima de nuestra imagen. Hay gente que nunca ora para hacer lo que tiene que hacer, pero se mete una hora mirándose en un espejo para ver cómo lo van a ver. Cuando Moisés subió al nivel en el que estaba, Moisés decía, a mí no me interesa que la gente vea que estoy lleno de gloria. Yo lo que necesito es que Dios me vuelva a decir, sube al monte. En otras palabras, Moisés disfrutaba más estar en el monte con Dios que estar en medio del campamento donde la gente lo llamaba. No busques ser llamado por la gente, busca ser deseado por Dios. No busques que la gente se sepa tu nombre, busca que Dios se sepa el tuyo. Cuando Dios habla con Moisés, le dice, búscame a 70 ancianos. ¿Se sabía el nombre? Sí, pero no los mencionaba. Sin embargo, a Moisés lo llamaba por nombre. Moisés, tenemos cita, sube al monte. Hay gente que nunca sabrá lo que es que Dios le llame por su nombre y le diga, sube que te espero. Ven a mi intimidad que te espero. Ven que quiero hablarte. Hay gente que es dependiente a lo que el hombre tiene que decir, porque es ajeno a lo que el cielo tiene que hablar. Tienes que subir de nivel. Tienes que dejar de vivir una era de apariencia y entender que delante de Dios lo que el hombre ve no se sostiene. Lo que el hombre no ve es lo que Dios está mirando. La pregunta no es cómo te mira, la pregunta es cómo está. La pregunta no es cómo luce, la pregunta es cómo llevas tu corazón. Porque mientras la gente te mira con una sonrisa, Dios mira un corazón lleno de envidia, celo, contienda. ¿Todavía te mides con alguien? Tienes que subir de nivel. Tienes que subir de nivel. No solo fue Abraham, no solo fue Moisés, hombre de monte. Uno de los hombres más importantes de monte fue David. Y hay algo en David que me impresiona. Y es que un día le dijeron, no vayas más a la batalla, mi rey, van a apagar la lámpara de Israel, quédate. Y diga conmigo, estaba en altura. Estaba en la terraza. Ahí en la terraza él lo miraba todo. Y por mirarlo todo vio lo que no debía mirar. Hay posiciones humanas peligrosas, porque te hacen ver lo que no debías de ver. Hay posiciones que tú anhelas que no deberías anhelar, porque no sabes lo que se ve en esas posiciones. Y el día que David vio lo que no debía mirar, lo perdió todo, incluyendo 4 hijos. Puedes estar en una altura frente a los hombres, pero estar caído delante de Dios. Así que David aprendió que había un único lugar donde debía estar: cambiar de nivel. Ahora entiende por qué David
Y los salmos se escriben tanto. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Tengo que poner mis ojos en lo alto, porque todo lo que está abajo está contaminado. Que tu vista cambie de altura. Que tu vista cambie de altura. Que tu vista cambie de altura. Quizás la persona que más admiras te puede decepcionar en 5 minutos de conversación. Pero hay alguien que nunca te va a decepcionar, y ese es Dios. Cuando tú subes de nivel y entiendes que a ti te llamó Cristo y que tus ojos tienen que estar en Cristo, jamás vuelves a ver las cosas de la misma manera. Y hay un monte que para David era importante, y era el monte Moriah. En el monte Moriah, el mismo monte en el que Abraham va a entregar a su hijo, el mismo monte en el que Abraham va a entregar a su hijo. Ahora David tenía una crisis, había una plaga, porque David había hecho algo que no debía hacer, había censado, y en eso se enojó tanto Dios que vino una plaga, había muerte. Hace muchos años estudié los muertos de David y lloré, porque el hombre del que tanto hablaba también tenía cadáveres en su vida debido a sus errores. Lo que me hace preguntarte cuánta gente has matado. Ojo, ojo, ojo. Yo no estoy hablando en lo físico, estoy hablando en lo espiritual. Aunque David mató en lo físico. ¿Cuánta gente has matado? Porque el mismo Pablo decía, algunos de nosotros somos homicidas. ¿Sabe qué estaba diciendo Mateo capítulo 5, la ley del Hijo? Porque en Éxodo capítulo 20 está la ley del Padre. El Hijo estaba diciendo, en el Antiguo Testamento decía que no mates, mas yo os digo, la ley del Hijo, Mateo capítulo 5, que todo aquel que llama fatuo a su hermano es culpable ante el concilio de homicidio. ¿Cuántas veces en tu corazón has hablado mal de un hermano, asesinándole su vida? ¿Cuántas veces usas el WhatsApp para mandar audios criticando a alguien y convirtiéndote en el asesino de la reputación de alguien? ¿Cuántas veces te has vuelto el homicida de la reputación de alguien, compartiendo algo que te dijeron y que ni siquiera es cierto? ¿Cuántas veces te has vuelto el homicida de la fe en alguien que creyó, pero como tú no estás en su nivel de fe, para ti te sonó a locura? ¿Sabe que la iglesia está llena de homicidas? A veces llega uno nuevo y en lugar de enseñarle a Cristo, le enseñamos el defecto a todo el mundo. Tú el del violín, ¿tú lo ves ahí? Tú no lo conoces. Deja que te tope quitarle el carro en el parqueo, para que lo conozca de verdad. Tú conoces a la del coro, muy linda cantando, pero detrás de esos rubios, no hay rubia. Sí. Pero no es ella. Detrás de esos rubios hay un orgullo terrible. Tú la ves así, pero esa mujer, cuando alguien canta más lindo que ella, ya empieza a ver cómo la quita de la alabanza. Somos homicidas de la reputación de alguien porque nos amenaza el talento de alguien. Eso pasa cuando no has cambiado de nivel. Cuando no has cambiado de nivel, no aplaudes lo que otro trae, sino que empiezas a ver como contienda el don de otro, porque sabes que te va a superar. David era un homicida y David dijo, yo tengo que arreglar esta mortandad, algo tengo que hacer. Y llega donde está Ornán y allí hay una tierra y le dice, necesito esta tierra. Ornán le dice, te la voy a regalar. No me la regale. Yo quiero que me cueste. Y compra la tierra, monte Moriah, y en esa tierra hace un altar. Quiero que entienda, el rey estaba haciendo un altar. Repito, el rey estaba haciendo un altar. El guerrero estaba haciendo un altar. En el mismo monte donde Abraham había hecho un altar. ¿Dónde está el punto? No te acostumbres a vivir del altar que otro construye. Ten la capacidad de crear tu propio altar. Hay gente que aprendió a comer de altares ajenos, pero que no sabe edificar su propio altar. ¿Qué es construir un altar? Un altar no es más que el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Hay gente que le gusta saludar con sombrero ajeno. Cuando alguien desata la unción se mete porque no tiene. Necesita vivir del altar ajeno.
Así que David decía: yo soy responsable, porque un hombre de altura se vuelve responsable. Yo voy a edificar mi altar y él construye su altar. Yo voy a ofrecer la ofrenda. Yo necesito cambiar lo que está pasando. El único lugar donde se cambian los tiempos es cuando cambias de nivel. Te preguntas por qué llevas viviendo los mismos ciclos durante 15 años. Diciembre, problemas, terminas casi divorciado. Febrero, reconciliación, porque es el 14 de febrero. En marzo te vuelves a pelear porque es el cumpleaños, o porque llegaron los taxes y no te dieron el dinero que devolvieron. En junio vuelves a caer en una crisis. Perdón si cambiamos los nombres de los personajes para proteger su identidad, pero seguro usted está en uno de ellos. Y ese ciclo no se rompe 5, 10, 15 años. ¿Por qué? Porque nunca has cambiado de nivel. Sigues siendo el mismo creyente de siempre. Abres la Biblia el domingo cuando te toca usarla, o doblas las rodillas para orar. Jamás oras desde la cama acostado. No cambias de nivel. No vine a caerle bien, gracias a Dios es mi última presentación. Vine a incomodarte. Vine a incomodarte. Vine a incomodarte. Vine a incomodarte. En el mismo monte donde David ofrenda, Salomón construye el templo. Significa que David no sabía que el día que estaba subiendo al monte a hacer un altar, estaba escogiendo el lugar donde iban a edificar el templo. Subir de nivel garantiza que tus generaciones posean algo diferente. Hay personas que jamás oirán el gran elogio de Timoteo. ¿Sabe cuál fue el gran elogio de Timoteo? Tienes una fe que no es tuya. Tienes una fe que la heredaste de tu madre. ¿Será que tus hijos podrán decir eso de ti? ¿Será que tus nietos van a decir: la fe que yo tengo se la debo a una abuela insoportable que enseñó a mi mamá y que me arrastraba a la iglesia los domingos? Sube de nivel. Y voy a terminar porque el tiempo increíblemente se me fue. En la Biblia encontré 40 hombres de monte, 40 hombres que cambiaron de nivel. Pero hay un hombre, dos que me impactaron. El primero es Samuel. Samuel nació en Ramá y lo sepultan en Ramá. Y Ramá significa altura, lo que representa que Samuel murió en el mismo nivel en el que nació. ¿Será que vas a terminar tu carrera en el mismo nivel en el que la comenzaste? Samuel nació en Ramá y fue sepultado en Ramá. Y dice la Biblia: y lo sepultaron en la casa en la que nació. Fidelidad. Hay gente que ha cambiado 10 veces de iglesia, pero como no cambia de nivel, nunca es el culpable. Y está aquí de tránsito, porque a la primera que le hagan volverá a irse, porque no ha cambiado de nivel. Hoy la iglesia no crece, se recicla. Los que salieron de este altar están en otro altar, y muchos que salen de otro altar paran en este altar. Nos reciclamos porque la gente no está cambiando de nivel. Estoy sintiendo en lo profético algo, porque pastor, hay gente que está a punto de ir si no se lo ha dicho. Hay gente que carga un nivel de disgusto que tiene en secreto y está esperando una razón para irse. Hoy te digo, como a Samuel, anhelo que termines tu carrera como la empiezas, de altura en altura. Llevo 16 años de mi vida de convertida. No es mucho. 16.
Yo soy mala para los números. 16 años de convertida y jamás he pensado en apartarme de Cristo. Pero no significa que se me haya hecho fácil. Significa que he entendido quién soy en Dios. Mi anhelo es que tú puedas buscar en Dios todos los días cambiar de nivel. No cambiar de cargo en la iglesia. En algún momento tengo que dejar de ser diácono, porque ya con los años que llevo yo pienso que me tiene que llegar una promoción en cualquier momento para yo llegar a ser anciano, pastor, director. Algo más tiene que haber para mí, porque demasiados años siendo diácono. ¿Por qué buscas cambiar de nivel en lo terrenal si ni siquiera has sido promocionado en lo espiritual? Oye, llamaron a fulano y lo ungieron como no sé qué, y a mí, nadie me ve a mí, yo soy fundador. Yo estoy desde la capilla. Era capilla, ¿verdad? Estaba escuchando el testimonio de ayer y me acordé. Busca cambiar de nivel en Dios. Cambiar de nivel en Dios. Entre lo mucho que traía para compartirle, pero quiero poder ministrar. Hubo un hombre llamado Jesús. Todos lo conocemos. Jesús nació en Belén de Judea. Pero ¿sabe dónde murió? En el monte Gólgota. ¿Sabe dónde Jesús fue a pasar las últimas horas de su vida? En el monte Getsemaní. Jesús, cuando estaba llegando a su final, sabía que necesitaba algo: nivel. Porque las pruebas no se resisten en un nivel humano, se resisten cuando cambias de nivel y entras en un nivel espiritual. Así que Jesús sabía que él necesitaba subir al monte. Y en el Getsemaní llora lágrimas de sangre. Usted conoce la historia. Y digo yo, se preparó en un monte, pero murió en un monte. Lo atrapan y ¿sabe qué hicieron los hombres? Lo bajaron del monte y lo llevan ante Roma para ser juzgado. Lo bajaron del monte. Bajo el monte lo flagelaron, lo maltrataron, lo humillaron, lo despojaron de su ropa, lo avergonzaron, le escupieron. Y cuando terminan de juzgarlo, nadie sabía que Jesús iba a volver a subir al monte, al Gólgota. Gólgota en el original es Golgolé. Y Golgolé significa carabela, el monte de la carabela. Así que cuando Jesús muere en un monte, en el monte de la muerte, en lo alto. ¿Quieres parecerte a Cristo? Tienes que cambiar de nivel. ¿Quieres resistir pruebas? Necesitas cambiar de nivel. En el monte Jesús pagó por ti y por mí. Y luego me pregunté, Señor, tantos montes lindos que había una cordillera, hay una cordillera de montes. ¿Por qué crucificarlo en el monte Goliat, en el monte Gólgota? ¿Por qué? Tantos montes lindos, ¿por qué ahí? ¿Por qué en ese monte y no en el monte de los olivos? ¿Por qué en ese monte y no en el Getsemaní? ¿Por qué en un lugar lindo para que muriera? Gólgota significa calavera, cabeza. Así que cuando Jesús es llevado al monte Gólgota, Él estaba allí porque necesitaba que todo lo que ataca tu mente muriera en ese monte. Por esa razón se negó a beber vinagre, porque no quería que nada le nublara el juicio. Por esa razón lo golpean en la cabeza, provocándole con una contunción para que no pudiera recordar. El monte Gólgota era Dios diciéndote: quiero que termines tus días cambiando tu manera de pensar.
quiero que entiendas que yo he pagado el precio para que lo que hay en tu mente muera. Curiosamente, cuando David mata a Goliat, se lleva la cabeza de Goliat a un monte, al monte Gólgota. Porque David, ya se me fue el tiempo, porque David, ok, sí, ya vi las letras rojas de allá. Porque David es figura de Jesús. Así que cuando David mata a Goliat, se lleva la cabeza del enemigo y la sube al monte, las herramientas, las armas, la deja en el templo y esconde la espada. Pero bueno, viene con la cabeza y la sube al monte. ¿Qué hace alguien arrastrando una cabeza a un monte? Hay cosas en la Biblia que no se pueden leer, que es necesario que Dios revele. ¿Por qué Jesús muere en un monte? ¿Por qué el Señor regresará y pondrá sus pies sobre el monte? ¿Por qué cada vez que se habla de Dios dice y Dios descendió al monte Sinaí? Porque Dios nunca se va a rebajar a un nivel humano, pero sí se rebaja de un nivel divino para llegar a un punto intermedio y te dice, sube. Entiende ahora por qué el hombre que le entrega el Apocalipsis, el apóstol Juan, le dice, sube. Entiende por qué a Moisés le dice, sube. Entiende por qué a Abraham le dice, sube. Entiende por qué Jesús decía, tengo que subir al monte. Porque nosotros debemos de anhelar subir de nivel todo el tiempo y no conformarnos con vivir la vida que llevamos. Yo tengo algo para provocar tu vida en este día. Dios tiene algo para ti que no has experimentado. El hombre que lo tuvo todo terminó sus días diciendo, todo es vanidad. El hombre que tuvo todas las mujeres que quiso terminó diciendo, es vanidad. Las fotos que posteas en el Instagram no es tu realidad. Esas llevan filtro, esas llevan risa, esas llevan pose. Dios no sigue tus redes sociales. Dios revisa tu corazón. Dios revisa tu interior. Y con esto cierro. El día que el Espíritu Santo desciende, Hechos capítulo 2, el Pentecostés, desciende a un lugar alto. El aposento alto. Así que para que los 120 pudieran recibir al Espíritu Santo, tuvieron que subir. El día que se entregó la Santa Cena, se entregó en un aposento, en el aposento del hombre que llevaba el cántaro. Y el aposento siempre era la habitación alta de la casa. Así que cada vez que Jesús iba a entregar algo, lo entregaba en el lugar alto. Cuando el Espíritu Santo, la promesa se revela porque había un pueblo que había subido de nivel. 120 hombres habían subido de nivel. Y estando en lo alto, unánimemente juntos y clamando en un mismo sentir, se derrama el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué muchos viven hoy de la historia? Porque se les acabó la gloria. Porque no volvieron a subir al nivel en el que estaban. El evangelio es una montaña rusa. Algunas veces estarás arriba, otras veces estarás abajo. A veces estarás en curva, a veces estarás con ganas de morirte. Pero lo más hermoso del evangelio es que Dios siempre terminará diciendo, sube, 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 sube. Dígale al que está a su lado, sube. Dios quiere que subas. La iglesia, diga conmigo la iglesia. En el libro de Cantares dice la Biblia, ¿quién es esta que viene del desierto? Sahumada como mirra, envuelta en olores aromáticos. ¿Quién es? ¿Quién es esta que sube del desierto?
En el libro de Cantares estaba describiendo a la iglesia que se va a casar, y el que le está mirando enamorado le dice: ¿quién es esta que sube? Búscame la cita, porfa, para decirla y que me la pongan en pantalla. Está en el libro de Cantares 3, 5, por ahí. Dime la cita, yo la digo, y los de media que son flash me la ponen. ¿Ya la tienen? Ahí la van a poner. 3, 5. Todavía me acuerdo. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. No. ¿Cuál? ¿El 6 qué? 3, 6. Pónganme el 6. 6. Ahí está. ¿Quién es esta que sube del desierto? Está el Rey de Gloria en lo alto, y cuando mira la tierra, ve que del desierto viene una mujer, representa a la iglesia. Y dice: ¿quién es esta que sube del desierto? Pero mire lo que dice: sube como columna de... Viene subiendo, y aún hay un humo que sube. Ella viene subiendo y trae incienso, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Esa era la amada. ¿Será que tú eres la iglesia que sube? Así como el Señor tomó del primer Adán un hueso y de su cuerpo sacó a la esposa, Dios sacará del cuerpo de Cristo místico llamado la iglesia a su novia para casarse con ella. ¿Y sabe cuál es la novia que el Señor espera casarse con ella? La que sube del desierto. La prueba no es para destruirte, el desierto no es para matarte, es para cambiarte de nivel. Porque solo en la soledad se conoce a Dios, porque solo en el dolor se conoce a Dios, porque solo en la prueba se conoce a Dios. ¿Quién es esta? Es Alfa y Omega, la iglesia que sube del desierto, que sube de la prueba y se presenta delante del Rey de Gloria, diciéndole: aquí estoy, Señor, quiero subir de nivel, quiero subir de nivel. Acaban de celebrar 40 años y quisiera entrar en lo profético, pero no, porque 40 es número de prueba. Y yo no sé si ya la pasaron o están a punto de pasarla. Ahorita oí al profeta que viene una poda. A mí Dios me mostraba descontento. Y vengo con esto: todo lo que viene en nuestra vida lo resistimos en un solo lugar, cambiando de nivel. Así que por mucho que quiero ministrar, tengo un solo llamado para hacerte: no llenes el altar. Si tú no tienes hambre de Dios, no pases. Voy a dar de lo que tengo, voy a dar de lo que Dios me ha dado. Si tu anhelo está llenarte de Dios, cambiar de nivel, cambiar de posición, ponte de pie donde estás, porque yo quiero ministrarte. Quiero desatar lo que Dios me ha dado, quiero derramar de lo que Dios me ha dado. Y hoy hay gente que se irá hablando en lengua, ebrio, saltando en un pie como cordero de la manada. Hay gente que llegó angustiada y se va a ir libre. Hay gente que llegó enferma y se va sana. Pero lo más importante y mi anhelo, lo que Dios ponía en mi corazón, es que hay gente que se va a otro nivel. Lo que Dios quiere para tu vida es que entres en otro nivel. Así que yo abro el altar. El que tiene hambre y sed de Dios, corra. El que quiere cambiar de nivel, corra. El que quiera ser lleno del Espíritu Santo, corra. Aquel que se había secado y quiere que corran ríos, corra. Aquel que quiere más del Señor, corra. Este es el tiempo donde Dios quiere derramar ríos en la sequedad y hacer que fluyan torrentes en medio del desierto. Si alguien tiene hambre y sed de Dios, que corra, pero que corra a clamar por el Rey de la Gloria. Abre tus labios, ¿dónde está? Y como acapashende kiamaiso torobobo. Abre tu boca y clama. Abre tu boca y clama. Abre tu boca y clama, 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 clama. Y shabababa kenderebe yama. Clama, clama. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Voy a orar, pero para desatar tienes que clamar. Yo no sé ni de dónde vienes ni quién eres, pero puedo sentir lo que Dios tiene preparado.
Hay una gloria extraordinaria. Y subir del nivel te toca a ti. Este es el momento donde tienes que provocar que Dios te diga: ven. Va a ocurrir algo extraordinario. Mire, hoy hay gente que se va a ir botando aceite de sus manos. Hoy hay gente que se va a ir libre. No se asuste si en el medio suyo empieza a ocurrir cualquier cosa. Pero Dios sabe que hay una generación hambrienta dentro de un pueblo cómodo. Que hay gente que tiene hambre dentro de la comodidad. Que hay gente que ha estado anhelando más en medio de la religión de otros. Y a eso Dios te ha traído a esta conferencia de fe. Para darte más. Levanta tus manos y clámale al rey, clámale al rey, clámale al rey. Y shababababa kenderebei. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Levanta tus manos y clámale, 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 clámale. Algo está a punto de suceder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena. Ahí está, alza tu voz y